Los recientes acontecimientos ocurridos en Panguipulli llevaron a una ministra de Estado de una cartera ajena a materias de orden y seguridad a plantear públicamente una presunta necesidad de refundar Carabineros. Como sabemos, sus dichos provocaron una extensa y profunda polémica que llevaron al general director de Carabineros a expresar su molestia y al propio ministro del Interior a tener que aclarar que el concepto oficial es reforma. Más allá de la batalla comunicacional y de las críticas transversales a los dichos de la ministra de Desarrollo Social, en que senadores de la propia oposición destacaron la impropiedad y los riesgos de hablar de refundación, lo cierto es que la cuestión de fondo es la intencionalidad declarada de cierta parte de la izquierda de, literalmente, hacer desaparecer a Carabineros como institución y reemplazarla por otra, una policía desmilitarizada, han dicho, sobre cuyo alcance y naturaleza poco se sabe. Y ahí el gran riesgo que abren las declaraciones en cuestión. Conceder la posibilidad de eliminar a Carabineros de Chile y reemplazar la institución por otra, que es precisamente en lo que consiste una refundación, abre de par en par la puerta a los promotores de un tipo de policía propia de estados y gobiernos totalitarios de izquierda. Una policía encargada más de vigilar y perseguir a sus adversarios políticos que de investigar y prevenir delitos. Este es el peligro que se enfrenta en un proceso de refundación que borra de un plumazo la historia de una institución casi centenaria, que tanto ha aportado al desarrollo del país como Carabineros de Chile, para, partiendo de una hoja en blanco, crear algo completamente distinto que satisfaga las pretensiones de los grupos políticos más radicalizados de nuestra sociedad. Vale la pena preguntarse entonces, ¿cuántas almas hay en el gobierno y la coalición que lo apoya en materia de seguridad? ¿Existe plena conciencia de lo que hay detrás de los ataques a la institución de Carabineros? ¿Sabemos con mediana claridad cuál es la policía que necesita el país en los tiempos que corren? Tal vez la única lección que nos deje este episodio sea la necesidad de hacernos preguntas antes de dar respuestas. Por eso, al menos yo, pienso y luego existo. Muy bien. Muy buenos días, queridos auditores, 11 de la mañana con 9 minutos. Estamos en una nueva edición de Conectado en Agricultura, un poco triste, debemos decirlo, al borde de caernos a la vez, como país y como Colo-Colo. Y estamos con nuestro invitado, mi querido amigo Don Rojo Edwards. Después vamos a explicar por qué, que Rojo es tu nombre verdadero, porque lo cambiaste en algún minuto. ¿Cómo estás, Rojo? Un gusto saludarte, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras. Auditores del Checho, ¿ah? Yo nada más que lo reemplazo. Es verdad, es verdad. Así que un cariñoso saludo también para el Checho. Oye, Rojo es mi nombre, así que sí, es mi nombre oficial, así que me puedes tratar de Rojo, no es ninguna falta de respeto. Vamos a contar esa historia. Vamos a saludar a los auspiciadores y vamos a conversar harto, mi querido Rojo. Primero, contarles que el programa se transmite por streaming y por televisión en la señal 31 de Telefónica del Sur a las 20 horas y la señal 841 de GTV a las 21:15 horas. Y como siempre, usted sabe que nos puede llamar a nuestro WhatsApp. Más que llamar, nos puede mandarnos mensajes de voz que salen al aire y nosotros lo comentamos con nuestro invitado al más 569 42 48 9804. Más 569 42 48 9804. Muy bien. Tiene muchos auspiciadores este programa, como verá mi querido Rojo. El tema que planteaba en la editorial tiene que ver también con una entrevista que sale hoy publicada en La Tercera, en la que tú hablas precisamente de la necesidad de defender a Carabineros. ¿Cómo ves tú esta polémica que se ha generado, que viene desde el caso Catrillanca, en definitiva, ¿cierto? Probablemente mezclado también con el fraude que hubo en Carabineros hace ya algunos años, o que se descubrió hace algunos años, digamos, y que ha dado origen a toda una corriente dentro de la izquierda de pretender refundar Carabineros, crear una institución policial distinta, sin mucha claridad de qué es lo que están proponiendo, digamos, salvo este tema de desmilitarizarla, y que ha derivado ahora en una descoordinación desde mi punto de vista dentro del propio gobierno, en que una ministra de Estado propone una cosa que difiere de lo que está trabajando el Ministerio del Interior y el resto del gobierno, digamos. ¿Cómo ves tú esta situación, querido Rojo? Bueno, primero decirte, Giovanni, que nosotros apoyamos la labor de Carabineros. Nosotros creemos que tiene que devolvérsele las atribuciones para que puedan hacer una excelente labor.
Creemos que tenemos que apoyarlos políticamente porque no hay cosa más importante para la institución policial que las señales de la autoridad. Yo me acuerdo que cuando fui diputado de la región de la Araucanía, me tocó interpelar al ministro del Interior de la época. ¿Quién era? Y era Rodrigo Peñailillo, hace varios años atrás. Y el principal argumento que utilizamos todos en el sector era que el ministro Peñailillo y el intendente de la época de la región de la Araucanía enviaban las señales equivocadas, o sea, enviaban señales que no apoyaban a Carabineros, que en el fondo justificaban la violencia, y eso es una de las cosas que permitía que la violencia floreciera. Y hoy día en la Araucanía y en los barrios narcos, en Santiago hay 800.000 personas que viven en barrios dominados por los narcos. Entonces, las señales de la autoridad son muy importantes. Y cuando la señal de la autoridad, y esto es una crítica al gobierno que tenemos que mejorarlo, es llenar de recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos con recursos frescos en situación de pandemia. O sea, cuando ya nadie tiene recursos, cuando está todo estirado, le entregamos más plata, 1.500 millones de pesos adicionales al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que lleve y se querella en contra de Carabineros. La señal es súper clara. Es, si tú te equivocas, yo te voy a dejar solo hasta el último y vas a tener que rascarte por tus propias uñas, así termines preso. Por eso hay que cambiar, nuestro sector tiene que ser capaz de entender que palabras como refundación, yo creo que la ministra se equivocó simplemente, creo que fue un problema más del minuto, yo espero que sea así. Pero hablar de refundación de Carabineros es jugar... Los dos conocemos a Carla Rubilar, y además yo por lo menos tengo una muy buena relación con ella. Yo también. Y la época que estábamos en la Cámara. Y por eso es que le doy el beneficio de la duda. Simplemente, creo yo, quiero pensar que ahí lo que hubo fue una equivocación en la palabra, y eso es lo que ha aclarado el ministro Delgado. Pero lo que no nos podemos confundir es que lo que fuerza a que haya un proceso institucional, lo que fuerza a que la violencia no prime, lo que fuerza a que se tengan que seguir los mecanismos democráticos, al menos en el extremo, es que Carabineros no es controlable políticamente. Una vez que tenemos una policía controlable políticamente, como el SEBIN, la policía política de Venezuela, o como el antiguo grupo de amigos personales de nuestro amigo presidente Allende, ahí ya no hay ninguna garantía de institucionalidad. Entonces la izquierda obviamente que lo primero que quiere atacar es a Carabineros. Hoy día en la tercera se da una cosa bien interesante para que lo puedan ver tus auditores y auditoras. Es la diferencia en que la postura del Frente Amplio respecto a las policías y la postura que tenemos nosotros en la portada, por lo menos a través de las gobernaciones regionales. Nosotros defendemos a Carabineros, los apoyamos y pedimos que se le den las herramientas para poder hacer su trabajo. La izquierda lo que quiere es refundarlas para poder tener un Carabineros controlable, que pueda decir, oiga, vamos a investigarlo todos, pero vamos a partir por los de los partidos políticos contrarios. Y por eso es que los que no entienden esto, simplemente no entienden nada. A Carabineros hay que defenderlo. No estoy diciendo que no haya que reformularlo, no estoy diciendo que no hay que juzgar a los que robaron plata, no estoy diciendo que no haya que hacer reforma, eso todo hay que hacerlo, hay que organizarlo de manera distinta. Nosotros tenemos una propuesta para esto que es la Santiago PD, pero no nos confundamos en cuál es el objetivo. El objetivo es una fuerza profesional que no sea política y que dé garantías de que el curso institucional, el curso democrático se va a seguir hasta la última de las consecuencias y la violencia no va a ser la que va a mandar en Chile. Claro, sí, mira, mi reflexión de fondo respecto de este debate y de lo que ha pasado en la última semana es, a mí me da la impresión de que muchas veces nuestro sector peca de ingenuidad, como que no fuera capaz de ver la intencionalidad que hay detrás de las acciones y de las declaraciones de políticos de la izquierda tradicional y de la nueva izquierda, si es que puede llamarse nueva, digamos. Sin ir más lejos, las declaraciones de Catalina Pérez, yo creo que es como que se le abrió la cadena, digamos. O sea, ella perdió un poquito el control y manifestó sus verdaderas pretensiones cuando dice salgamos a quemarlo todo. Entonces, cuando alguien propone terminar con una institución que tiene casi 100 años, que tiene una tradición, que tiene una formación, que tiene una serie de elementos que hay que entender que las culturas se forman con los años. O sea, nosotros la cultura institucional, democrática, la tenemos porque Chile en general ha sido un país democrático. Te hago un paréntesis rojo, fíjate, yo soy fanático de TikTok. y ahí se muestran muchas cosas, pero hay una cuenta que es de un extranjero, no un chileno, no sé si vive en Chile, pero que hace un ranking con los 10 países y recoge datos de Forbes, del Banco Mundial, que ha sido distintos
organismos internacionales y hace un ranking, no sé, cuál es el país que tiene la mejor educación, cuál es el país que tiene la mejor distribución del ingreso, etcétera. Chile siempre está entre los tres primeros países. Y en materia de democracia, no me acuerdo el organismo, pero era uno de estos organismos internacionales conocidos, clasificaba las democracias latinoamericanas en tres grupos: en totalitarismo, derechamente, en democracia imperfecta y en democracias plenas. En totalitarismo, obviamente que estaba Venezuela. En democracias imperfectas estaba Argentina. Y solo hay 3 democracias en Latinoamérica que responden a los criterios de democracia plena, que son Costa Rica en el tercer lugar, Chile en el segundo lugar y Uruguay en el primer lugar, que es el país que tiene la democracia más desarrollada. Entonces, cuando tú tienes a un país reconocidamente democrático, que vengan a vendernos la pomada de que la policía es represiva, de que la policía está permanentemente, de manera sistemática, porque esa es la argumentación del Instituto de Derechos Humanos, de manera sistemática, violando los derechos humanos, eso sencillamente no es verosímil. No es que algo sea discutible, no es verosímil. No es verosímil cuando tú tienes una democracia desarrollada como la chilena. Entonces, para terminar el argumento, lo que te quería comentar, digamos, que a mí lo que me preocupa es la ingenuidad de nuestro sector, digamos, de pensar que ya, perfecto, discutámoslo todo, si total no importa, abramos la discusión, refundemos Carabineros y veamos qué pasa. Es como la discusión que se da respecto a la Constitución. No, hoja en blanco, partamos, no importa, si va a haber diálogo, digamos, y tendremos que entendernos. No, las cosas no son así en política. Y pensarlo así me parece de una ingenuidad casi irresponsable, infinita, digamos, no puede terminar muy mal. Y a propósito de esto, Rojo, tú estás enfrentando una candidatura a gobernador regional, que es un cargo nuevo, digamos. Yo creo que vale la pena también explicarle un poco a los auditores que probablemente no tienen como una noción muy clara, sobre todo hablar un poco de sus competencias y retomar en algún minuto, Rojo, ¿cómo enfrentarías tú el problema de seguridad pública que enfrenta la región metropolitana, que enfrentamos los chilenos todos los días? O sea, yo te digo, yo vivo en Colina hay asaltos, portonazos, quitas de autos todos los días, y cerquita de mi casa, digamos, no hablemos de que fuera una cosa así periférica. Entonces yo creo que vale la pena escuchar a los candidatos cuáles son sus ideas en materia de seguridad y cómo pretenden contribuir a la solución de este problema. Bueno, una excelente pregunta, Giovanni, porque todos dicen, estamos preocupados de la seguridad, pero a reglón seguido, muchos, en particular de izquierda, dicen, pero queremos refundar Carabineros. ¿Para hacer qué? Entonces, primero pongamos los acentos sobre la I. La principal emergencia que hoy día está viviendo la región metropolitana y muchas partes de Chile, pero en particular Santiago, es la emergencia de inseguridad. O sea, no hay otro tema que sea más importante. Usted vaya a preguntarle a una gran cantidad de gente. El otro día, fíjate que andamos en unas reuniones, tomamos una curva equivocada, Giovanni, literalmente equivocada, y resulta que nos metemos en una calle y habían un par de tipos con pistola a la entrada de la población. Y después salimos de la población y habían otros tipos con pistolas y todos mirándonos. Entonces, la realidad de que viven estos 800.000 personas es tremenda. Por lo tanto, el problema del crimen organizado es el tema principal. El segundo tema y después te voy a decir el tema de la gobernación propiamente tal. Segundo tema que va a empezar a ser muy clave es el tema de la falta de trabajo que estamos teniendo. Todavía la cantidad de gasto de las familias no ha bajado tanto por las ayudas que buenamente ha hecho el gobierno. El gobierno se ha preocupado mucho de esta cuestión, ha tratado de ayudar en lo que ha podido. Pero ahora que estamos viendo los efectos del desempleo, empezando a ver los efectos del desempleo, vamos a tener un problema gigantesco respecto a ingresos que van a tener las familias. Y por eso es que nosotros somos partidarios de que la cuarentena en la fase 1 se termine en el contexto de la vacunación, porque ahora vamos a empezar a ver a las personas que están sin empleo y que no pueden vivir al día a día. Y lo mismo con el tema de la educación. Yo entiendo que tenemos que vacunar a los profesores, pero las clases deben partir. Claro. Eso lo ha dicho todo el mundo. Entonces, lo que hoy día está diciendo el presidente del colegio de profesores, de que no van a ingresar a clase, a mí me parece muy complicado, es inaceptable. Las clases tienen que partir. Además es un chantaje, no hay, detrás de eso no hay una propuesta, un planteamiento, no hay nada. Exactamente. Vamos a ir a la pausa, mi querido Rojo Edwards. Y después seguimos con esto. Y seguimos con esto y otros temas en Conectados en Agricultura.
Desayuno, lo que todos queremos ver. Bueno, 11 de la mañana con 28 minutos, estamos de vuelta en vivo y en directo. Estamos con Rojo Edwards, candidato a la gobernación regional de la región metropolitana. Recordemos que esta es una de las 4 elecciones que vamos a tener el 11 de abril, donde habrá que elegir a convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y a gobernadores regionales, que son la máxima autoridad democráticamente elegida en cada una de las regiones. Y antes que entremos a ese tema, Rojo, cuenta un poquito la historia de tu apodo, digamos. ¿Por qué yo tengo la libertad de llamarte Rojo Edwards? Bueno, porque mi nombre es José Manuel Rojo Edwards, así que es un nombre formal y establecido, así que no me faltas el respeto, Giovanni, de verdad, porque la gente me pregunta, generalmente voy a una entrevista o algo y me dice, oiga, ¿puedo tratarlo de Rojo? Entonces le digo, sí, está bien. Pero no era inicialmente tu nombre, tú no, lo agregué. Lo agregaste. Lo agregué, José Manuel, y puse un tercer nombre Rojo, porque la verdad... Que toda la vida te han dicho Rojo. No solamente toda la vida me han dicho Rojo, es que la mayoría de la gente no tiene idea cómo me llamo, porque claro, el sobrenombre ha pasado a ser tan fuerte, claro, obviamente que es una característica física, colorín, generalmente los colorines somos los únicos colorines en el lugar, en Chile, además. Y yo soy bien colorín, digamos, bien claro, naranjo, así que el tema rojo ha sido me ha acompañado como, toda la vida. Y al Pepe final... Out, o sea, Pepe Out también se cambió el nombre. Pero hizo algo distinto, Pepe. él se cambió el nombre. Sí. Yo lo que hice fue agregarme el nombre, sí, o sea, los documentos que estaban con José Manuel o qué sé yo, siguen siendo José Manuel. Yeah. Entonces ahora, así que, pero efectivamente es similar a la situación. También hay otra, la Lili Pérez, ¿no es cierto? Que se llamaba, no sé si Liliana, ¿sí? No algo. Tenía idea. Eso es lo que me acuerdo, quizás me estoy equivocando, pero yeah, entiendo que sí. En mi caso es José Manuel Rojo Edwards. Muy bien, y no deja de ser peculiar, pero fácil de identificar, fíjate. Bueno, en el caso de la elección a la que vas tú, una elección que los cientistas políticos llaman uninominal, ¿cierto? O sea, hay un solo sí, escaño que se elige, pues no un escaño, digamos, hay un solo cargo que se elige, lo cual hace bastante más fácil para el elector conocer a quienes van a esta elección. De hecho, entiendo que son 5 candidatos, 4. Sí. Sí, no, somos 6 candidatos. 6 candidatos. Sí, son 4 de izquierda, o sea, 4 del centro a la izquierda y 2 del centro a la derecha, digamos. Porque eso comparado con una elección plurinominal, donde tú eliges, tienes un solo voto, pero eliges a personas que acceden a varios escaños, como el caso de los concejales, de los convencionales constituyentes y los parlamentarios, es harta la diferencia. O sea, ahí vaya a tener votos que son sábanas de 50... Claro, de 50 candidatos o más, y en el caso tuyo tienes la particularidad, además de que tu nombre es muy reconocible, así que va a ser muy fácil acceder a él en la papeleta, que es no deja de ser importante. Contémonos un poco los auditores, Rojo, de qué se trata este cargo nuevo, qué atribuciones tiene hoy día, porque este es un tema en desarrollo, ¿cierto? Y cuál es la importancia que tiene, que en el fondo la centro derecha logre tener este cargo en las elecciones de abril. Mira, primero es clave que ganemos, Giovanni, que gane nuestro sector es absolutamente clave, porque el gobernador de la región metropolitana va a ser la segunda persona en Chile, sea hombre o sea mujer, que va a tener mayor legitimidad democrática por la cantidad de población que va a representar. El gobernador, la gobernadora de la región metropolitana va a ser electo con, entiéndeme, con 1.300.000 votos, 1.400.000 votos, una suma que va a estar varias veces el senador con mayor votación en Chile. Claro. Entonces, es muy importante en ese sentido. Y también es muy importante el primer gobernador, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, porque el diseño final, o sea, las competencias que hoy día tiene el gobernador está muy bien, digamos, un gran avance, pero falta mucho. O sea, las materias más importantes, te voy a dar 2 ejemplos. Emergencias y seguridad no tiene competencias el gobernador. Lo que existe es un mecanismo de transferencia de competencia. Por lo tanto, el primer gobernador tiene que tener suficiente carácter y suficientes pantalones para decir, sabe que más, por lo menos en estas materias,
en emergencias, por ejemplo. Resulta que puede haber una lluvia como la que ocurrió en Santiago y pueden haber damnificados, como ocurrió en Santiago hace días atrás en la región metropolitana, digamos. Y resulta que el gobernador regional no tendría ninguna atribución. O las mismas fases, la fase 1, fase 2 de las cuarentenas, cuando se decreta una emergencia sanitaria, el gobernador electo por la ciudadanía tiene que decir algo. ¿Cómo no va a decir absolutamente nada? Y va a tener un delegado presidencial que va a tener toda la potestad. Entonces, el primer gobernador tiene que ser capaz de delimitar mejor el cargo. Eso que estás diciendo es clave, y yo creo que hay que reforzarlo, que van a existir dos figuras. El gobernador regional, que va a tener todos los votos, y en el caso de la región metropolitana, muchos. Muchísimos, digamos, es la segunda autoridad más votada, como tú bien decías, después del presidente de la República, y un delegado presidencial que va a tener atribuciones y presupuesto, pero ni un solo voto. Exactamente. Y ahí se va a generar una tensión. Efectivamente, el gobernador actualmente tiene, como está diseñado el cargo, ciertos poderes en ordenación territorial, tiene cierto poder de presidencia al Consejo Regional para la aprobación de ciertos proyectos muy importantes de inversión de interés regional, tiene participación en algunas partes de procesos, tanto en Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, algunas cosas, pero son, la verdad, muy difíciles para que la población pueda evaluar la gestión que está haciendo el gobernador. Te voy a hacer un ejemplo que es un poco extremo, pero es parte de la... Resulta que, por ejemplo, el FOSIS entrega un fondo para apoyar a emprendedores. Y el único rol que tiene el gobernador en ese fondo en particular es determinar el área geográfica en el cual se entrega. Claro. Entonces usted comprenderá que no se puede evaluar al gobernador si solo lo que determina es el área geográfica, porque el trabajo lo está haciendo el FOSI, usted va a tener que evaluar al FOSI. Claro. Entonces, la evaluación democrática del gobernador es difícil, la manera en que, a mi juicio, por lo menos este es mi juicio, pueden haber otras opiniones. Entonces, los pantalones, y por eso creo que es muy importante que el primer gobernador tenga un carácter fuerte, porque va a tener que decir, ¿sabe qué? El problema principal de la región es la seguridad, y que el gobernador no va a tener nada que ver con la seguridad. O el tema ahora de las cuarentenas, y no va a haber clase. O sea, el gobernador no va a poder decir, oiga, ¿sabe qué más? Los niños, especialmente los más vulnerables, están teniendo un problema gigantesco de aprendizaje. Lo hemos visto, lo ha dicho todo el mundo, y usted le va a quitar las clases. O sea, van a partir algunos colegios particulares pagados y no van a partir los colegios municipales. ¿Cuál va a ser la situación? Entonces, el gobernador tiene que tener... Y además, creo que tenemos que avanzar sin aumentar el tamaño del Estado, Giovanni, y en esto quiero ser bien majadero, porque yo no soy amigo de aumentar los impuestos. Yo creo que hay que reducir el tamaño del Estado en general, pero tiene que haber una autoridad metropolitana que le dé sentido a la estructura de Santiago. Hoy día tenemos comunas que tienen un gasto per cápita de alrededor de 150.000 y otras que tienen 7 o 8 veces más. ¿Y eso qué implica? Que no hay áreas verdes en comunas completas, o que hay 2 o 3 metros cuadrados por persona. Tenemos que darle sentido a las redes de transporte. O sea, usted comprenderá que todo el sistema de transporte tiene que tener sentido. Una cosa que quizás no es tan importante como la seguridad, pero sí es importante, por ejemplo, la ciclovía. Las ciclovías ni siquiera están conectadas. Cada uno hace una ciclovía a su pinta y con suerte con algún grado de relación interna dentro de la comuna, digamos, porque muchas veces las ciclovías empiezan en una parte y terminan en nada, digamos. Sí, mira, es súper interesante lo que estás planteando, porque lo dice un candidato. O sea, un candidato a un cargo que va a ser de la mayor relevancia a nivel nacional, reconoce que en el fondo va a enfrentar un escenario en que por lo menos al principio no tiene las suficientes competencias, digamos, para poder, como tú bien dices, ser evaluado democráticamente. O sea, si alguien para desarrollar un proyecto solo puede decidir dónde se desarrolla ese proyecto, obviamente que la ciudadanía no puede decir es bueno o es malo mi gobernador regional. Y yo creo que este es un camino que ya se inició, que es muy difícil revertirlo, en el sentido de que desapareciera esta institución del gobernador regional, sobre todo frente al proceso constituyente. Era una demanda de regiones más que de la región metropolitana. Sí. A los chilenos nosotros en general aplicamos soluciones homogéneas para todo. Y no hacemos distinciones, digamos, entre... No es lo mismo la región metropolitana que la región de Aysén o Atacama, no sé, que tienen otro tipo de necesidades, y en otros países, con otras estructuras también federales, no sé, distinguen claramente las metrópolis, ¿cierto?, las grandes metrópolis de otro tipo de comunidades.
Y esto va a generar problemas y como tú bien dices, Rojo, la importancia de que ganemos esa elección como sector político en general es poder tener a alguien que sea capaz de pararle los carros, de alguna manera, ¿cierto?, a las fuerzas que pretendan hacer un mal uso de este cargo por una parte y por otra parte frente a eventuales gobiernos también de otro color político en el futuro. Esto genera algún grado de equilibrio político, la posibilidad de tener un gobernador regional de un color distinto del presidente de la República, claro, o que es el que va a elegir al delegado presidencial. Mira, te voy a decir, voy a ir más lejos, Giovanni. Es muy importante el gobernador metropolitano también, no solamente por lo que estamos hablando, de la delimitación del cargo, de que tenga poder en seguridad, de que tenga algo que decir en emergencia para poder arreglar el tema, por ejemplo, el trabajo, proteger a las pymes con Estado de Derecho, una serie de cosas. Pero además, el primer gobernador va a ser la segunda persona con mayor legitimidad política en un contexto de cambio constitucional. Entonces es clave que el próximo gobernador, que si bien no va a estar redactando la Constitución, por favor entiéndame, no estoy diciendo eso, pero sí que tenga opinión y que tenga cierta densidad ideológica. Obvio. Que sepa lo que está haciendo, cuáles son las materias que tiene que defender, por lo menos a nivel discursivo general, como lo que estamos viendo hoy día, refundar Carabineros, como dicen algunos. O bueno, no vaya a seguir, o darle todo el poder al Estado para que decida por la educación de nuestros hijos. O todo el tema de migración. Hay cuantos temas que van a ser de interés general, pero que afectan lo que pasa en la región metropolitana. Oye, respecto a las policías, quiero decirte que nosotros, una de las cosas que vamos a fomentar es la Santiago PD. ¿Tú conoces lo que es la Santiago PD? No, dale, desarrolla la idea. Nosotros lo que hemos visto es que la organización que hoy día tenemos tiene formato de chimeneas. O sea, tú partes con algo y terminas al final entregando, entre comillas, el producto. Lo que nosotros queremos hacer para combatir el crimen organizado es una estructura neuronal. ¿Qué significa esto? Que tomamos todas las fuentes de datos de información del Estado y las juntamos en una gran fuerza de tarea que una, obviamente, la OS7, que una la Brico, que incorpore registro civil, que incorpore aduanas, que incorpore incluso aparte de las Fuerzas Armadas, que incorpore Gendarmería, todos y agentes públicos y privados que tengan algo que decirnos, porque cuando nosotros llevamos preso al tipo que carga la droga, uno dice, chuta, pero alguien planificó esto, alguien lo financió, quizás hubo una internación, alguien tiene que estar blanqueando los dineros, tiene que estar comprando propiedades, entonces necesitamos el servicio de impuesto interno. Entonces queremos hacer una fuerza de tarea que sea capaz de combatir la línea del crimen completo, pero esto dentro de un apoyo carabinero. Sí, y Carabineros cuando tenga que actuar, y si tiene que actuar en defensa propia, bueno, tiene que poder actuar en defensa propia, pues. Y no que estén todos muertos de susto. Las imágenes que vimos el viernes del ataque a ese carro Carabineros son increíbles. Yo no puedo creer que toda esa manga de delincuentes que estuvo por minutos y no sé cuánto tiempo estuvo tirándole peñascazos a pobres carabineros que estaban dentro de un auto que se veía abollado hasta que lo quemaron, le abrían las puertas para tirarle los pedazos de vereda adentro para matarlos. Eso es inaceptable. Entonces, primero tenemos que restaurarle la posibilidad de que los carabineros tengan atribuciones para que la gente y estos delincuentes los respeten. Una vez que haya respeto, una vez que haya apoyo político, que puedan hacer lo que tienen que hacer y no que tengan que y esto me voy a poner mira, hasta ganan poco y ponen su vida en riesgo. Los políticos ganan 10 veces más al mes y no ponen nada en riesgo, pues. Nada en riesgo. Entonces tú le pides a uno, y perdona lo llevado a la tierra, pero... Hay un TikTok con eso. Hay un TikTok. Sí. Pusiste cara a TikTok. Entonces le restauramos las competencias, le restauramos el respeto, los apoyamos políticamente y ahí podemos ver cómo nos organizamos mejor. Y esa es la forma, a mi juicio, de llevar preso a las bandas de crimen organizado que tienen Santiago tomado. Usted vea las noticias, usted que nos está escuchando, auditorio y auditora, vea las noticias hoy día de la noche. Le aseguro que la mitad de las noticias son nuevas formas en que bandas organizadas están robando, están asaltando, están... Pero si sin ir más lejos, Rojo, hoy en la mañana mostraban chilenos de exportación, bandas delictuales chilenas atacando en Europa. Vamos a ir a la segunda pausa, querido Rojo Edwards, candidato a gobernador regional por la región metropolitana, y volvemos con este y otros temas en Conectados en Agricultura.
con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Bueno, estaba buena como siempre la cháchara entre comerciales. Más interesante. Me estaba contando de las aventuras en TikTok, ¿no? Así es. Oiga, vamos a escuchar los WhatsApp, querido José Manuel Rojo Edwards, para que lo busque ahí en el voto. Porque hay mucha pregunta para usted aquí. Vamos a escuchar la voz del pueblo en este programa. Vamos a ver. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Muy buenos días a todos, que tengan buena semana. Y yo refundaría los ministerios y refundaría el Congreso completo. Es lo mejor que hay que hacer. Así que ojalá que mis palabras las oiga todo el mundo. Hasta luego. Hola Rojo, buenos días, yo soy Patricio. Mi comentario va por el lado de que evitemos seguir tratando de manifestantes a estos delincuentes, vándalos, extremistas, terroristas que salen a tirar piedras, a quemar cosas, a agredir a carabineros. Los manifestantes son personas que manifiestan sus puntos de vista, que lo dicen verbalmente probablemente, pero no con ataques ni con violencia. Así que por favor dejemos de normalizar el tratar a estos delincuentes de manifestantes. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Le quería hacer una consulta a Rojo Eduardo. ¿Qué pasa con los derechos humanos, los que estuvieron en la quema del vehículo de carabineros, que casi quemaron a los carabineros vivos? ¿Por qué Derechos Humanos no entrega lo que tienen grabado, las grabaciones de ellos? ¿Por qué no las entregan? Si todos ya sabemos que los derechos humanos aquí tiran todos para el otro lado, pero si haya sido al revés, haya sido carabinero, ya la habían entregado y habían hecho los mayores escándalos. Entonces, ¿por qué no se pueden sacar los derechos humanos? ¿Por qué no los podemos sacar del país? Me gustaría que me explicaran eso. Buenos días, estimado Giovanni y Rojo. Habla Carlos Finú. De acuerdo a toda la problemática que existe en este país, mientras no tengamos un gobierno que realmente sea gobierno y que aplique el Estado de Derecho, no va a pasar nada. Aquí hay una cuestión internacional muy grande que está financiada por los narcotráficos de afuera de Venezuela y de otros países. Y ustedes lo saben, no lo escondan más. Buenos días, Giovanni y Rojo. Soy Verónica Munita. Sobre la necesidad de respaldar a carabineros, les recomiendo leer una carta que escribió Miguel Ángel Vergara ayer en el Mercurio del domingo. Planteó que el viernes, cuando carabineros fueron brutalmente atacados, tenían dos opciones: huir o defenderse, como corresponde en un Estado de Derecho. Tuvieron que optar por lo primero, porque si hacían lo segundo, terminarían cuestionados o apresados, como ha sido hasta ahora. Interesantes reflexiones de nuestros auditores. Y muy interpelado, don Rojo. Oye, excelentes preguntas. Mira, vamos a partir uno por uno. Primera, la primera señora, no dijo el nombre, o por lo menos lo escuché, dice, evidentemente, ¿por qué hablamos de refundar carabineros cuando hay otras instituciones que todo el mundo sabe están actuando mucho peor? Yo estoy totalmente de acuerdo. Peor. Exactamente, cuando Carabineros todavía tiene el apoyo de la ciudadanía, quizás no de la clase política, que no le conviene que exista Carabineros, pero mientras Carabineros tiene el apoyo de la ciudadanía, sobre el 50%, casi 60%, y el Congreso tiene un apoyo del 8%, entonces quizás deberíamos pensar en refundar el Congreso. Estamos como... Entonces, no, yo estoy completamente de acuerdo, y eso muestra la distancia que hay entre la élite política
y la élite también de la prensa y lo que piensa la ciudadanía. Porque si la ciudadanía fuera la que controlara, entre comillas, la parte política y la prensa, estaríamos hablando de refundar la Fiscalía, la Justicia y el Congreso, y no Carabineros, por lo menos a través de la opinión, eso es lo que demuestra. Así que yo por lo menos creo que hay que defender a Carabineros y lo vamos a seguir haciendo. Y efectivamente hay que reformar muchas cosas, entre ellas, por cierto, la Justicia, la Fiscalía y el Congreso, y también mejorar Carabineros, por lo menos con la estructura de red neuronal que estábamos proponiendo. Lo segundo, Patricio hablaba de manifestantes y violentistas. Nosotros siempre hablamos, yo por lo menos hablo de violentistas cuando son violentistas, no tengo ningún pelo en la lengua, y los republicanos siempre lo hemos hecho así. Yo estoy completamente de acuerdo. Respecto a los derechos humanos, quiero decirle que mi propuesta es terminar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y rehacer otra institución que defienda los derechos humanos de todos. Fíjese que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que defiende los derechos humanos, tiene una definición inicial que la hacen para favorecer obviamente un sector político, que es que solamente pueden violar derechos humanos agentes del Estado. Y con eso se lavan las manos con todas las violaciones de derechos humanos que existen, por ejemplo, en el terrorismo en la Araucanía, con las violaciones de derechos humanos que existen en muchos lugares que están tomados por los narcos, y se enfocan en atacar a Carabineros. Fíjese que hace un tiempo atrás balearon a una niña que estaba dentro de un camión en la región de la Araucanía. Instituto Nacional de Derechos Humanos no hizo nada y la Defensora de la Niñez tampoco. Entonces es evidente que no tiene ninguna intención de defender los derechos humanos. Y los carabineros son personas antes que carabineros. Pero por favor, entonces tenemos que defender a la persona que está dentro. Ahí hay un debate bien civilino de parte de los defensores del Instituto de Derechos Humanos que dicen, no, es que solo el Estado puede infringir los derechos humanos. Es casi antiintuitivo pensar que los derechos de una persona, los derechos fundamentales, partiendo por la vida, pueden ser vulnerados solo por agentes del Estado. Y hacen una elocuración, porque yo he leído papers y para poder justificar esta teoría, digamos, que entre paréntesis, Rojo, a mí me llama mucho la atención. Yo veo ahora a exfuncionarios de gobierno de la Concertación, entre ellos una analista de nacionalidad peruana, no la vamos a nombrar, ¿para qué? Que trabajaron en el Ministerio del Interior y durante mucho tiempo. No 3 meses como yo, digamos, durante mucho tiempo. Y hoy día, como que esto, de un día para otro, la luz, refundemos Carabineros. No, cuando yo estaba en el gobierno, no, porque ahí el que mandaba era yo. Eso es lo que tiene que tener clara la ciudadanía. El poder político tiene que tener límites frente a las instituciones armadas. La democracia se basa en eso, en un equilibrio entre quienes detentan el poder de la fuerza, como son las Fuerzas Armadas que detentan las armas, ¿cierto? Quienes detentan el poder político, quienes detentan el poder económico. En eso se basa la democracia, no en que el poder político lo controle todo. Y te confunden con una frase que parece muy anodina, digamos, muy casi elegante, diplomática, el poder civil. No, si cuando hablamos del poder civil está hablando del poder político, y cuando estamos hablando del poder político está hablando del poder de los partidos políticos. No me vengan con el discurso políticamente correcto, digamos. Por cierto, y por eso es que en todas las discusiones políticas, lo que pasa es que esto no se da a conocer con tanta frecuencia, por ejemplo en el Congreso, la izquierda más dura, que es la que hoy día domina la izquierda chilena, siempre quiere limitar las autonomías. Por ejemplo, autonomía del Banco Central. ¿Por qué? Porque ellos quieren poder imprimir billetes cuando ellos quieran para pagarle a los amigos y que después el resto de la gente pague con la inflación quieren controlar la fiscalía para que ellos puedan decidir a quién se investiga y a quién no se investiga. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Básicamente está ocurriendo hoy día, claramente está ocurriendo hoy día. Entonces quieren limitar las autonomías constitucionales y los órganos de control para ellos poder tener un poder total y de hecho con eso avanzar en su proyecto generalmente socialista de gobierno. Oye, otra cosa que decía Verónica, hablaba claro, los carabineros que estaban en esa situación no se pudieron defender porque saben que si se defienden pierden la carrera. No solamente pierden la carrera, van presos. O sea, se van a querellar en contra de ellos, van a terminar presos, a sus hijos les van a hacer bullying, ¿no es cierto? Respecto a Carabineros, y para hacer una reflexión final, fíjate que
Hay otro tema en lo cual se distancia mucho la postura de la élite con la postura de la gente, que es el tema migración. La gente defiende a Carabineros, no apoya a la Fiscalía y la Justicia y qué sé yo, y al Congreso, defiende a Carabineros. Sin embargo, hablamos solamente de refundar Carabineros. ¿Por qué? Porque quien tiene el control de hablar en la prensa y en el control político, le conviene esto, pero se olvida del resto porque no le conviene. Entonces ahí se genera una distancia entre la élite y las personas. Y en el caso de migración también, fíjate que hace unos días atrás hubo un Twitter de una persona muy conocida, que fue muy retuiteada por personas incluso en otro sector, que decía lo siguiente, y no es crítica, es simplemente una reflexión. Decía, los inmigrantes son más educados, más emprendedores, más virtuosos, en fin, no lo decía así, pero se entendía, más aptos para el mercado laboral. Yo sé que esa persona, que es de la élite, muy conocido por todos nosotros, lo quería hacer buenamente para ayudar a personas que están pasándolo mal, como son quienes están sufriendo la crisis migratoria. Pero lo que implica ese mensaje es que los chilenos son menos inteligentes, menos educados, en fin, menos aptos para el mercado laboral. Entonces, yo con esto no quiero criticar a esa persona. Lo que quiero demostrar es que hay una desconexión total entre la élite y lo que está sintiendo la persona, en particular esos casi 2.400.000 personas sin empleo. Oye, déjate de cuestiones. 2.400.000 personas que ven con mucha complicación y les vienen así que no, usted es más tonto, menos educado, menos apto al mercado laboral. Mira, después podemos hablar de migración si quieres, pero eso te demuestra la misma desconexión de la élite con la gente. Igual en Carabinero, igual en migración, y hay muchas otras materias que pasa parecido. Así es, mira, vamos a tratar el tema de migraciones porque se da la particularidad, Rojo, que con Checho, esta radio estaba en Manuel Rodríguez, en el centro, o sea, hace ya sus buenos años, cuando comentamos por primera vez, yo no había escuchado nunca, ni había leído una editorial, ni entrevista, nada de lo que estaba pasando con el fenómeno migratorio en Chile. Y nosotros tuvimos un análisis racional del tema, digamos, y al Checho le dieron como caja por defender a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, la vivencia, la experiencia vivencial que tiene un chileno medio, digamos, con el fenómeno de la migración, no con los migrantes, sí, o no solo con los migrantes, porque además hay una diversidad enorme, hay migrantes colombianos que tienen determinados hábitos, costumbres distintos de los venezolanos o de los peruanos, no sé. Pero la experiencia vivencial de un chileno común y corriente con la migración no es positiva. Y no es positiva porque se hizo de forma absolutamente desordenada, de forma inorgánica y con además con objetivo ideológico. No sé, mi querido Beto, si vamos a la pausa o seguimos con la conversa. Vamos a la pausa y a las noticias y volvemos con José Manuel Rojo. Oye, el Beto el que manda aquí parece sí, Giovanni. Yo voy a hablar con el Beto la próxima vez. Obvio. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Vamos a ir a dos secciones que hemos incorporado, muy cortita, Rojo. Una sobre tecnología, en que le decimos a la gente, mire, su teléfono tiene tanta funcionalidad que aprenda a usarlo mejor porque es una tremenda herramienta. Vamos con Gastón Guerrero y el tip tecnológico de hoy. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro espacio tecnológico con algunos tips que te ayudarán a sacarle el máximo potencial a tu teléfono celular o a tu computador. Les habla Gastón Guerrero y el día de hoy les comentaré de una aplicación perfecta para dividir gastos con amigos o con tu pareja. Les hablo de la aplicación Splitwise. Una aplicación muy útil para todos los que compartimos gastos con nuestros amigos, familiares o con nuestra pareja, ya sea en una salida familiar, o pedir una pizza, o juntarse con amigos, o algo tan común en esta cuarentena que es comprar algún juego o algo así para compartir en internet.
Para utilizar la aplicación solo deben descargarla tú y tus amigos que quieran compartir gastos. La pueden encontrar en el caso de Android en el Play Store o en App Store los usuarios de iPhone. Una vez dentro de la aplicación se encontrarán con una interfaz muy amigable donde tendrás los nombres de tus contactos que tienen la aplicación y tú podrás designar los gastos. Automáticamente la aplicación dividirá cuánto es para cada uno. De esta manera podrán llevar siempre una agenda con todos los gastos correctos y saber a quién le prestaste un poco de plata o quién te quedó debiendo esa cerveza o esa pizza. Eso es todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad este consejo tecnológico y mañana los espero con otro tip u otra novedad. Pero qué buen dato, especialmente después del Día del Amor. Tú sabes que ahora con la igualdad hay que pagar a media, así no. ¿Ah? Muy bien, muy buen dato, muy interesante. ¿Hasta dónde llega la igualdad, Rojo Edwards, de género? Oiga, retomemos el tema político. Tú querías, iniciaste el debate sobre el fenómeno migratorio y la crisis migratoria, y aquí yo creo que hay que hacer varias distinciones. No, como todas las cosas en la vida, no son temas blancos y negros de fácil solución. Hay distintas variables y elementos que inciden en la visión del tema y en la solución del problema. Primero, centrar el problema. Acá el problema no son los migrantes, el problema es cómo se ha llevado a cabo el proceso migratorio en Chile. Ese es el problema. Los chilenos, hasta antes de esta explosión migratoria que hemos tenido en los últimos 10 años, teníamos una relación en general con los países vecinos, digamos, con los habitantes de los países vecinos, muy amena, muy cordial, digamos. O sea, en general, los chilenos éramos reconocidos por nuestra hospitalidad, por nuestro cariño hacia el extranjero en general, ¿cierto? A pesar de que algunos dicen que solo hacia el extranjero anglosajón blanco y rubio, digamos, pero yo creo que en general éramos bastante amistosos con el extranjero. ¿Y por qué eso cambia? Y esa es la pregunta que yo creo que vale la pena hacerse. O sea, ¿por qué pasamos de querer al amigo cuando es forastero, como dice la canción, a sentir rechazo? Muchas veces, no en mi caso, digamos, pero en general en la población más que en el fondo convive más habitualmente con el migrante, ha surgido yo no me atrevería a calificar de xenofobia, pero esta reacción adversa, digamos. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy simple, porque el extranjero de pronto vino en masa a ocupar espacios que ocupaban los chilenos, y eso el ser humano es un animal muy territorial, digamos. O sea, yo tengo un espacio, mi trabajo, mi familia. Termino con esto, fíjate, una anécdota. Recuerdo cuando yo era parlamentario, el gran problema que había en las tomas en la región de Atacama era que habían llegado muchas familias colombianas y las mujeres colombianas le levantaban los maridos a las mujeres chilenas. Y ese era el problema, digamos, esa era la esencia, o sea, más allá, el problema de convivencia era ese. Entonces, tú te das cuenta de que el tema del choque cultural tiene que ver precisamente con esta incapacidad de absorber la migración de manera correcta, de manera ordenada, y que realmente sea el beneficio que el país necesita, digamos. Mira, primero contarte, Giovanni, que el único partido que tiene un plan, te podrá gustar o no gustar, podremos sacarle un punto, ponerle otro, el único partido que tiene un plan, y eso nos pone a la delantera, es el Partido Republicano, con lo que presentó José Antonio Kast. Obviamente que el plan recibió muchas críticas, pero fueron bastante injustas, porque la máxima crítica era esta famosa zanja en Colchane, zanja que ya había sido construida por Michelle Bachelet. Entonces, nosotros nos reíamos cuando se le criticaba el plan por el tema de la supuesta zanja, que no es más que una delimitación, porque la zanja ya estaba hecha y la había hecho Michelle Bachelet en 2017. Y tiene una razón de ser, es porque cuando tú no sabes dónde está la frontera, tienes que delimitarla de alguna manera para que la persona sepa cuál es el cuerpo normativo al cual tiene que atenerse, cuál es el conjunto de leyes en un lado y en otro lado. Entonces, pero mira, más allá de eso, creo que el Partido Republicano es el único que ha sido capaz de dar ideas. El resto ha criticado. Y eso creo que nos pone a la delantera. Exactamente. Lo segundo que hay que considerar es que cuando Michelle Bachelet abre la frontera completamente y permite hasta que hayan asociaciones como una línea aérea dedicada a traer personas de manera ilegal,
Lo que ocurre es que tú le permites entrar a mucha gente y después no los atiendes también, porque la persona cuando llega es un ser humano, tienes que ver la posibilidad, bueno, dónde vive, en qué trabaja. Entonces dejamos ahí una gran cantidad de población viviendo hacinada en las peores condiciones y un Estado que no fue capaz de absorberlo, con una situación económica, un mercado que no fue capaz de absorberlo. Entonces, lo que hizo, a mi juicio, Michelle Bachelet y Heraldo Muñoz, él fue muy responsable de haber permitido esta cosa completamente inorgánica, generando una crisis, entre comillas, humanitaria de personas que llegaron. Creo que tienen una gran responsabilidad. Y el tercer punto que vale la pena mencionar es: tú demostraste en lo que acabas de decir una conexión, porque para el burócrata que va a recibir su sueldo da lo mismo que pase, para el político que va a recibir sus 9 millones de pesos da lo mismo que pase, o incluso para el empresario agrícola que va a tener mayor cantidad de posibilidades de contratación. El problema no es para ellos, el problema es para otras personas. Entonces uno tiene que ser capaz de decir, ¿sabe qué más? El buenismo aquí no sirve. Acá hay que hacer algo para arreglar la situación. Yo creo que hay que poner una cuota de realismo, y de sentido común. Y sentido común. Y lo mismo que con Carabineros. Usted puede decir, no, es que Carabineros no debería ocupar nunca su arma de servicio. Bueno, pero si lo van a atacar con 2 machetes, ¿qué quieren que haga? Pues si tampoco nadie quiere que Carabineros tenga que usar su arma de servicio, pero las situaciones de la vida real te obligan a tomar decisiones. Entonces, el tema, cuando el que dirige esto, y lo mismo con las cuarentenas, porque tanto alcaldes, y esto no es una crítica, es simplemente una observación, Giovanni, cuando alcaldes, políticos, los conductores, los periodistas más importantes, son puras personas que no sufren la consecuencia de la política pública que implementan, como por ejemplo las cuarentenas hoy día. El problema que se genera es una desconexión. Entonces lo que nosotros decimos los republicanos, y esto lo liderado José Antonio Kast, es decir, ¿sabe qué más? Acá hay un problema. Y acá no hay buenos y malos. Y yo no estoy disponible para decir que un chileno que quiere que se pongan más restricciones a la inmigración es xenófobo. Obvio. No estoy disponible ni siquiera para discutirlo. Porque la persona que le hace esa acusación es una persona probablemente que recibe 9 millones de pesos mensuales, da lo mismo que, y le importa un comino en buen chileno lo que pasa. Además, la descalificación, acusando de xenófobo a otro, es lo que se llama una falacia ad hominem. Tú atacas al hombre, no atacas el argumento. Exacto. Porque el argumento requiere más desarrollo y aquí se trata de ganar el debate comunicacional. Claro. Mi querido Rojo, estamos en línea con Ricardo Bochart, director en Chile del Worldwide Fund for Nature, que es conocida internacionalmente como la WWF, una organización no gubernamental dedicada a temas medioambientales, porque queremos también levantar debates en temas de fondo como son el modelo de desarrollo, el tipo de economía que queremos impulsar como país a partir del debate constitucional que va a tener de desarrollo durante este año y el próximo probablemente, que son temas muy de fondo, a lo mejor poco entretenidos porque no implican una gran polémica, pero en definitiva temas que el país tiene que reflexionar de cara al planteamiento de tener un nuevo marco normativo para lo que va a ser la historia de los próximos 50 años del país. Y en ese contexto hemos introducido este debate en el programa, hemos conversado con distintos personeros, con exministros de Medio Ambiente, etcétera. Y hoy día está Ricardo en línea, no sé si ¿nos escuchas, Ricardo? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien. Aquí estamos con José Manuel Rojo Edwards, se llama así, por si acaso. Hola, Ricardo. Hola. Ex parlamentario, también con algún grado de expertise en materias de economía. Así que tenemos aquí un tiempo para conversar, Ricardo, de los desafíos ambientales que enfrenta Chile en el presente y en el futuro, y de cómo, de alguna forma, organizarnos, digamos, para mejorar nuestra relación con el medio ambiente y en general con todos los temas que tienen que ver con sustentabilidad. ¿Aló? ¿Me escuchas? No, encantado, sí, no, estaba esperando una pregunta, pero sí, yo creo que son temas súper interesantes, gracias por el espacio, yo creo que son... el gran problema a veces el tema ambiental para la gente es que los impactos se ven en 10 años.
¿no es cierto? Usted está hablando de la migración, esas son cosas que uno ve mucho más cercanas. Pero los temas ambientales son de gran profundidad. O sea, yo creo que el tema de la escasez hídrica, por ejemplo, es un problema. El problema que tenemos hoy día se generó, si sea 20 años, 30 años, quizá incluso más, ¿no es cierto? Entonces, es muy en cámara lenta. Entonces, verdaderamente es difícil actuar. Y el rol de WF es tratar de mostrar esos datos y decir, tenemos que actuar. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no es cierto? Nosotros venimos hablando del problema del cambio climático hace décadas. Recién ahora estamos actuando cuando vemos el problema y la solución es muy difícil de lograr en tan poco tiempo. La verdad que perdimos 20 años clave para llegar a 1,5 grados y probablemente si seguimos en esta trayectoria vamos a tener 3 grados de diferencia. Y solo recordar que entre 2 grados y 1,5 hay diferencias muy importantes. Una de esas que el Ártico se va a descongelar una vez cada 100 años si cambiamos 1,5 grados y una vez cada 10 años si llegamos a 2 grados. Mire, solo medio grado la diferencia. Después de 3 grados ya no sabemos qué va a pasar. Entonces, es uno de los grandes problemas, y tú enunciaste, Giovanni, hablar de la Constitución. Esta Constitución que vamos a escribir, ¿no es cierto?, como Chile, tiene que ayudarnos a hacer una de las transformaciones más importantes del planeta, que es pasar de una economía, ¿no es cierto?, basada en energías fósiles, ¿no es cierto? Ya llevamos 300 partes por millón a 400 partes por millón. Son datos técnicos, pero solo quiero que la gente que escucha, ¿no es cierto?, entienda la profundidad del impacto desarrollado. Y después podemos conversar las soluciones, que son la parte difícil. En muy poco tiempo, ¿no es cierto? Recordemos que la energía fósil partía en el 1800, verdaderamente empezamos a usar petróleo después de la Segunda Guerra Mundial, a los 50. Entonces, llevamos 70 años con una economía basada en energías fósiles que tenemos que cambiarlas muy rápido. Hay buenas señales, no es para hacerse un harakiri, pero efectivamente el problema es profundo y he encantado de conversar qué herramientas y qué alternativas tenemos como sociedad a nivel global, que WF, Organización Mundial, y tanto en Chile. Así que bienvenida a la discusión porque creo que es muy importante. Sí, tú ahí en lo que acabas de decir, respondías en el fondo la pregunta que nos hice, que es cuáles son los desafíos que tú veías para Chile en el presente y en el futuro en estas materias, y tú planteabas 3 temas muy fundamentales, como son la crisis hídrica, el cambio climático y la transición hacia una economía descarbonizada y resiliente, digamos, a los efectos adversos del cambio climático. Y en ese contexto a mí me parece súper interesante lo que estás planteando, porque en el fondo nos estás diciendo a los chilenos que somos menos especialistas en la materia, sabe que esto es un proceso de largo aliento. Todo lo que se haga no va a tener efectos mañana, por lo tanto es muy importante hacerlo pronto y hacerlo bien. Sí. En ese contexto, Ricardo, ustedes vienen trabajando hace rato en esto de la transición hacia la economía circular, para salir un poco de este modelo de productivo que parte, ¿cierto?, con la extracción de recursos naturales y termina con esos recursos en un vertedero, en un relleno sanitario, y presionando cada día más al planeta en la necesidad de extraer recursos y además en la generación de residuos. Y ustedes vienen desarrollando un trabajo muy interesante como WWF en esta materia. Me encantaría que le contaras un poquito a los auditores, después le voy a dar la palabra a Rojo para que te pregunte también, ¿en qué consiste esta transición de una economía lineal a una economía circular? ¿Y cuáles crees tú que son los pilares que debieran estar contemplados en cualquier normativa para poder promover ese tipo de economía? Sí. A ver, en esencia, y para, como tú decías, quizás las personas que escuchan pero no viven de esto como uno que está muy penetrado, básicamente no usar todo nuevo. A veces, y lamentablemente como están diseñados, a veces es más fácil ir a comprar algo nuevo que tratar de refaccionar o reutilizar lo que tenemos. Y la idea de la economía circular es que en el proceso productivo, ¿no es cierto?, una empresa produce, ¿no es cierto?, un subproducto que es materia orgánica, y otra empresa la compra y esa materia orgánica la transforma en tierra, por ejemplo, o en maceteros, o en otro subproducto, y así todo al final, en todo el proceso económico, no hay desechos. Entonces, básicamente, una economía circular no debería llegar nada al basural o al vertedero, sino que otra persona la produce. Y esto es a la eficiencia energética, ¿no es cierto?, a la eficiencia hídrica. Por ejemplo, una casa moderna tiene 2 sistemas de agua, ¿no es cierto?, el agua limpia y el agua grises, que son de la ducha, que perfectamente puede ser para el riego. No tengo por qué tratar, ¿no es cierto?, todo lo que es de agua. Entonces, es pensar desde la fuente qué hago con mis materiales, desde que lo creo, por ejemplo, el packaging, que es la envoltura de los productos.
de repente vamos a un supermercado y uno queda el basurero lleno de 3 cosas que compré y el producto era muy chico, ¿no es cierto? Claro. Que ese packaging de fuente se haga de papel, ¿no es cierto? Y que ya sepamos que el cartonero lo va a comprar y ese cartonero, ¿no es cierto?, va a terminar en otro proceso y ya está diseñado. De hecho, hay marcas de autos que ya piensan cómo lo van a desarmar. Claro, Entonces, te construyen pensando en la próxima vida. Y eso es economía circular. El objetivo es que no desechemos nada, pero economía circular es pensarlo en forma distinta, ¿no es cierto? En forma distinta donde instalamos nuestras industrias, cómo creamos los productos para que el próximo se le haga la vida más fácil. Porque en todo lo que es reciclaje, el mayor costo, y por qué se transforma muchas veces en no económico, es tratar de separar la basura. O sea, si la botella, ¿no es cierto?, la mando en recirculación, pero no la limpio, esa botella probablemente no la voy a poder usar. Claro, el costo de reusarla es mayor. Lo transformó en inútil para terminar el petardeo. Entonces, por mucho que yo me siento bien, o el Tetra Pak, ¿no es cierto? Si yo no le mando 2 enjuagadas, aunque sea con muy poquita agua, ese Tetra Pak va a quedar tan pegoteado que no va a servir para el reciclaje. Entonces, es educación, es pensarlo bien y pensar toda la cadena, ¿no es cierto?, para que efectivamente desechemos lo menos posible. Voy a partir yo muy cortito, para darte a ti todo el tiempo restante, recomendando la lectura de hoy. Yo estas 3 semanas hemos estado recomendando libros temáticos. La primera semana partimos hablando de ajedrez, estuvo muy entretenido todas las propuestas. La segunda semana de historia, partimos con la Revolución Francesa, terminamos con las crónicas de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill. Y esta semana vamos a hablar del fenómeno del estallido social y en general de la situación sociológica de Chile, si se quiere ponerle algún tipo de título, digamos, con un libro de Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, no sé si lo tenemos ahí en pantalla, Beto, que se llama Pensar el malestar. Ya el título en sí mismo, Rojo, es una invitación, es una invitación a pensar. Pensemos, antes de opinar y de levantar tesis sobre cuál fue el origen de esto, cuáles son sus consecuencias, dónde nos va a llevar, pensemos un poquito cómo era el Chile antes de ese 19 de octubre, cómo era el Chile antes de el 18 de octubre, digamos, el día anterior. Carlos Peña parte preguntándose cómo es que este país, que ha logrado un alto nivel de desarrollo humano según todos los antecedentes, todos los datos, yo te comentaba todas las de las vacunas, por ejemplo. Fíjate que en este mismo cuenta de TikTok el señor dice, estas son las vacunas, así va el proceso de vacunación en Latinoamérica. El segundo lugar lo ocupa un país que tiene algo así como una vacuna por cada 100 habitantes. Chile tiene 10 vacunas puestas en este minuto por cada 10 habitantes. Por cada 100 habitantes, o sea, el 10%. Bueno, de hecho, estamos bordeando los 2 millones, ¿cierto?, de vacunas. Entonces, ¿cómo es que este país tan exitoso de pronto se lo cuestiona todo? Esa es la pregunta que trata de responder Carlos Peña, un libro muy interesante que se lee rápido, tiene 340 páginas, y yo los invito como punto de partida a lo que van a ser las lecturas que vamos a recomendar esta semana, porque es probablemente la lectura más profunda que yo he tenido sobre el tema. A esta altura del partido ya se ha escrito mucho. Cuando yo leí ese libro habían 5 o 6 textos, no había más. Y la verdad es que yo creo que vale la pena volver a darle una vuelta a las causas y al origen de todo ese episodio de la historia de Chile. Don Rojo Edwards. Oye, muy interesante ese libro y también voy a tratar de leerlo porque por lo menos lo que he visto, las reflexiones del rector Peña, por lo menos hace reflexiones que no son propaganda, sino que dice lo que piensa. Algunas veces uno está de acuerdo y otras veces no está de acuerdo, pero dice lo que piensa y por lo menos revisa la segunda derivada de las cosas. Las cosas no siempre son lo que uno ve al principio, tiene que estudiarlas un poco para poder, especialmente cuando se diseña política pública, a través de información que uno va viendo de las cosas que van ocurriendo. Oye, yo estoy leyendo otro libro que se llama, que es de, bueno, yo creo que no soy el único que le llama mucho la atención lo que fue el Imperio Romano. En el Imperio Romano hubo lo que se llaman los 5 buenos emperadores. Emperadores buenos. Exactamente. Creo que por ahí estaba Trajano, que es muy conocido, Adriano, Antonino Pío, Nerva y Marco Aurelio. Es la dinastía antonina, si no me equivoco.
Claro, y una de las características de estos 4 emperadores anteriores a Marco Aurelio es que eligieron a su sucesión y no solamente pusieron a sus hijos, sino que como que adoptaron a un hijo para hacerlo como familiar, pero además profesional, qué sé yo. Y así llegó Trajano, Adriano, Antonio Pío. Y quizás Marco Aurelio lamentablemente se terminó esa tradición y nominó a su hijo y ahí ya terminaron los emperadores buenos. Pero Marco Aurelio se caracteriza, Giovanni, porque fue un emperador que realmente no se le subieron los humos a la cabeza. Fue una persona normal, tuvo ciertos principios, siguió sus principios y vivió de acuerdo a esos principios. Entonces llama la atención que una persona con tanto poder no haya hecho abuso, por lo menos lo que la historia nos dice. Y una de las cosas que también destaca Marco Aurelio es que hizo ciertas reflexiones en las campañas de guerra contra las tribus germánicas que le tocaron en esa época. Yo no soy experto en esto, pero es lo que uno conoce. Y esas publicaciones, una vez que él muere, se hacen públicas, que se llaman las Meditaciones. Sí. Yo leí este libro hace un par de años atrás y hoy día lo estoy volviendo a leer porque realmente la profundidad de las reflexiones que hace Marco Aurelio es muy interesante. Yo las recomiendo, especialmente a quienes tienen alguna o les interesa quizás lo que es la filosofía estoica. Hay varios autores que son los más importantes, entre ellos Séneca y Epictetus, que son como los estoicos más importantes, clásicos, así que yo les recomiendo leer Meditaciones. Es un libro difícil, pero entiende la filosofía como una forma de ver las cosas que hace que la vida uno pueda ser más feliz, ¿no? Y entre ellos tiene lo que se llama la dicotomía del control. Tú no sé si la conoces. No. Y es que tú puedes determinar, o sea, hay dos tipos de eventos en la vida: las cosas que están dentro de tu control y las cosas que no están dentro de tu control. ¿Qué no está dentro de tu control? Lo que piensa el resto, lo que le pasa a tu cuerpo, los cargos públicos, lo que pasa en el mundo. ¿Y qué es lo que está dentro de tu control? Es tu juicio, cómo tú tomas las cosas, lo que tú piensas, en general las cosas que son tuyas. Y lo que dice Marco Aurelio, entre otras cosas, es que uno no tiene que basar su felicidad y su tranquilidad y su estabilidad en las cosas que no están en tu control. Y uno tiene que estar preparado para que las cosas que no están en tu control sean como el universo, Dios o quien sean que tú crees, en mi caso Dios, digamos, pero sean como sean y no afectar tu vida por eso. Es muy interesante, así que Marco Aurelio no lo escribió para que lo leamos hoy día, porque se lo descubrieron una vez que murió, pero el libro se llama Meditaciones. Muy buena recomendación. No tengo tiempo para contarte una anécdota con eso, de lo que está en tu control y lo que no está en tu control, y cómo tú pones la felicidad en manos de otro, que es una de las causas de la frustración. Nada, ha sido más que un agrado, mi querido José Manuel Rojo Edwards, candidato a la gobernación regional de la región metropolitana. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar pronto y te deseamos la mejor de la suerte este 11 de abril, Rojo. Muchas gracias, Giovanni. Me despido de ti, de todos acá en la radio, de tus auditores y auditoras, con mucho cariño, el Rojo Edwards. Un abrazo para todos y si Dios quiere, nosotros nos vemos mañana a las 11 de la mañana en otro Conectados en Agricultura.